capaz de llenarse, cuando se abre la válvula se llena de sangre, de flujo, de sangre, y que la aorta es capaz de resistir y no se rompe. Y que este llenado del ventrículo izquierdo, más la fuerza que genera en el sístole, la fase de eyección, son capaces de mover una columna de sangre que se va a distribuir hacia todos los tejidos. Después de que se distribuyen desde el lado izquierdo, llegan a las células que son las que consumen la sangre, y desde macroarterias llego a capilares que se regulan con esfínteres, que ustedes vieron en el anterior semestre, lo que se llamaba microcirculación, y vieron las leyes de regulación vascular, que la presión hidrostática, colidoidosmática, y además vieron el medio interno, cómo se regulan los flujos a través de los electrolitos, y vieron soluciones hipertónicas, isotónicas y hipotónicas. Entonces, ese capítulo no vamos a topar porque ya lo vieron. Pero lo que sí vamos a ver es cómo la sangre, o sea, el objetivo de estas 2 semanas es analizar la física de la circulación, es decir, cómo la sangre expulsada por una bomba, como el corazón, que late rítmicamente, que tiene movimiento eléctrico, que tiene sus características de bombeo, llega y termina llegando sangre a la microcirculación que permite transmitir oxígeno más glucosa. Ese es el objetivo de la circulación. Después las células donan sangre a otro grupo de vasos sanguíneos muy diferentes a los que llevan la sangre, y en estos vasos que están llenos de CO2 más ácidos lácticos y productos de desecho terminan llegando al corazón derecho. Y en el corazón derecho, que también analizamos el ciclo cardíaco derecho, se produce también una contracción hacia la vena pulmonar, la arteria pulmonar, que oxigena la sangre y regresa acá. Ustedes esto en anatomía vieron que se llamaba circulación mayor y circulación menor. Y en fisiología hemos visto que la circulación mayor se da a grandes presiones y la circulación menor se da a bajas presiones. De hecho, el corazón izquierdo late 4 o 5 veces con menos fuerza que el corazón izquierdo, y ustedes hicieron de ver el ciclo cardíaco del ventrículo derecho. Y entonces podemos entender que la circulación es un proceso continuo, no puede fallar nunca, ni el lado derecho ni el lado izquierdo, porque si falla cualquiera de los dos lados, simplemente la cantidad de nutrientes que llegan a la célula van a disminuir. Y por eso es que cuando falla el sistema cardiocirculatorio, nosotros decimos el paciente tiene una insuficiencia cardíaca o circulatoria. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de estas 2 semanas? Como les he dicho, les doy los objetivos al iniciar el tema grande, porque de ahí el resto es continuar. ¿Cuál es el objetivo? Analizar. Y hemos analizado cómo el volumen sale hacia la aorta. Lo que vamos a ver es cómo los líquidos, cómo la sangre se adapta a los vasos sanguíneos. Todos nuestros vasos son idénticos físicamente, son tubos circulares. Entonces vamos a ver física de los fluidos en tubos circulares. Eso es lo que vamos a ver en clases del colegio, de física. Entonces vamos a ver cómo la sangre se adapta en la transmisión de los tubos para llevar la sangre hasta la célula. Cómo regresa la sangre de las células al corazón. Eso es lo que vamos a ver. Fraccionado en biofísica, después veremos diferencias arteriovenosas, después veremos regulación propia de las arterias y terminaremos con control. O sea, ya el control tanto del corazón y de los vasos en el fenómeno del movimiento de la sangre. Y se acabará y estarán listos para el examen. Tendremos que ver 5 capítulos y se ve más o menos un capítulo, excepto una clase que vemos 2 capítulos en uno solo que son capítulos. Y listo. ¿Está claro? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? De lo que vamos a ver, estos son los objetivos. Entonces vamos a ver biofísica de la circulación. Y este es el objetivo principal, y de hecho el capítulo 14 empieza así. Se empieza explicando las diferencias entre circulación mayor, circulación menor, características de presión y características de difusión. ¿Sí está claro, chicos? Para avanzar, entonces, ya nos vamos a meter a la parte horrible. Al que no le gusta física, esto se le va a hacer cuántica. Entonces yo tengo
un vaso sanguíneo. ¿Ya? En biofísica de los vasos sanguíneos, a la sangre, al fluido, a la sangre que viene, se le llama flujo. Es decir, que aquí todo en adelante, cuando hablemos de sangre, le vamos a llamar como flujo. Y vamos a utilizar la letra F, para explicar el movimiento de la sangre. La sangre será señalada como F. ¿Ya? Recuerden la primera teoría básica de un flujo. Cuando yo pongo un líquido en un recipiente, el recipiente adapta, el flujo, el volumen o el líquido adapta la forma del recipiente. Por eso hay tazas cuadradas, redondas, triangulares, estreladas y huevadas. Todo. ¿Por qué? Porque los líquidos se adaptan a las formas de los recipientes. Si el líquido se condensa, ese líquido adquiere la forma del recipiente. Por eso el hielo es cuadrado si le meto en cubetas, pero puede ser redondo si le meto en cubetas circulares. ¿Sí o no? Lo mismo ocurre en nosotros. Si yo meto sangre dentro de un vaso circular, ¿qué va a pasar con la sangre? Va a adquirir la forma del vaso. Es decir, será circular. ¿Sí está claro? Es decir, se adapta al diámetro del vaso. ¿Sí? Y recuerden que el objetivo, como les decía hace un ratito, es que la sangre se mueva de un lado A a un lado B, del corazón a la célula, o de la célula al corazón. Entonces tiene que haber algo que le mueva. ¿Qué creen que hace que mueva el líquido? ¿Qué se genera? La presión del corazón. Se genera presión, correcto. ¿Quién genera presión? El corazón que se contrae. Pero también los vasos sanguíneos, acuérdense, en histología les dijeron, el vaso tiene endotelio, capa muscular y capa adventicia, las arterias. Y las venas no tienen muscular, solo es endotelio y adventicia. ¿Se acuerdan? Entonces, hay un grupo de vasos que además de generar, también pueden generar presión, porque tienen músculo y ese músculo de esos vasos se contrae. Esas son las músculo. ¿Sí está claro? Entonces, desde esa perspectiva, cuando yo genero presión, cuando mi corazón genera presión y empuja la sangre se va a ir de un lugar A un lugar B. Es decir, que el flujo se va a mover por una presión que se va a hacer de A a B. Si quiero que se mueva la sangre acá, ¿a dónde tiene que ser la presión mayor? De A a B. Claro, es decir, que la presión para que el flujo llegue al punto X, la presión A debe ser mayor a la presión B. Porque si son iguales, ¿qué va a pasar? No se mueven y se si queda estancado. Al revés, en cambio se va a haber reflujo. Retrógrado o reflujo. ¿Sí está claro? Entonces, quien descubrió esto, que era un físico vago de 1960, se llama Ohm, y a esto se le llama ley de Ohm. Este man demostró que un flujo dentro de un tubo circular se mueve de un lado a otro a través de gradientes de presión. ¿Sí está claro? Y demostró que el flujo es inverso directamente proporcional al gradiente de presión. Es directamente proporcional, porque si yo le meto más presión, ¿qué va a pasar? Va a salir más flujo. Ajá. Si le meto menos presión, menos flujo. Va a salir menos flujo. Si es que el corazón bombea con más fuerza y se distiende más, según la ley del todo nada o la ley de Fresnel, la cantidad de sangre que se va a producir acá va a ser mayor. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí? Para seguir avanzando. Primera ley. Así empieza el libro, explicándoles que el flujo es directamente proporcional al gradiente de presión. Es gradiente, porque les digo que si esto se iguala, si las dos presiones son iguales, no se mueve.
Por eso debe haber siempre un gradiente. Por eso siempre hay presión sistólica y presión diastólica. Y jamás serán iguales la sistólica con la diastólica por obvias razones. Por eso es que el corazón tiene una fase contráctil y una fase de relajación. Es para que el flujo se mueva, porque si no hay fase de relajación, no se mueve el flujo. Si no se contrae enérgicamente y se mantiene igual que la relajación, igual. ¿Sí está claro? De hecho, ya que estoy ayudando como animal. Ya. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? Sí, ya. Primera relación, no se olviden, flujo es directamente proporcional a la presión. ¿Sí? Entonces, el flujo que ya se ha metido aquí en la sangre y que se está moviendo por un gradiente de presión, no se fuga de los vasos sanguíneos, no se escapa, o mejor dicho, el vaso sanguíneo no estalla. ¿Por qué? Resistencia. por las capas. Porque ¿qué hace la pared del vaso? Se distiende e impide que el flujo salga, ¿sí o no? ¿Cómo se llama la propiedad que impide que la sangre salga de los vasos? Se llama resistencia de los vasos. Es decir que la resistencia impide que el flujo salga, impide que el flujo se mueva. ¿Sí me entienden? Impide que el flujo avance. Porque si el vaso se hace más chiquitito y aumenta su resistencia, se contrae más, ¿qué va a pasar con la cantidad de sangre que viene acá? ¿Aumenta o disminuye? Es decir que la resistencia es a favor o en contra del flujo. En contra. Es decir que la resistencia es inversa o directamente proporcional al flujo. Inversamente proporcional al flujo. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? La resistencia se opone al flujo, impide que avance. Si el vaso se hace más pequeño, la cantidad de sangre que sale acá va a ser menor. Por ende, después de explicarles la ley de la presión y la ley de la resistencia, el libro les dice: la fórmula mundial del movimiento de la sangre en un vaso circular movido por presión es esta. El flujo es igual a el gradiente de presión sobre la resistencia. Porque la resistencia es inversamente proporcional al flujo y la presión es directamente proporcional al flujo. Y a esta fórmula se conoce como fórmula universal del flujo. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Porque ahora nos vamos a meter ya en física algebraica. ¿Sí está claro? Así es. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces ustedes ven que para que un flujo se mueva, yo necesito un generador de presión. Tengo que acomodar el flujo en el vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo genera fuerzas para impedir que el flujo se escape, que es la resistencia. Y así se mueven los flujos, se mueve la sangre en nuestros vasos sanguíneos. Pero estos tres no son las únicas variables que impiden el flujo. Recuerden que en nuestro cuerpo hay vasos de todo tamaño. Entonces, como vimos, ¿el diámetro del vaso afecta al flujo? Sí, claro que sí. Un vasazo y un vasito. ¿Cuál me va a dar más flujo? ¿El vasazo o el vasito? El vasito. El vasazo, eso, sazo. ¿Por qué? Porque es grandote, más flujo. Entonces sí. Va a haber más sangre. Aquí va a haber más que aquí. La liga es 4 veces campeón afuera, el Barcelona no. La liga es más que el otro, pues obvio. ¿Sí o no? Entonces, igual en los vasos, la naturaleza es inteligente. Este es más, pues. ¿Sí me entienden?
Entonces, ¿el diámetro del vaso es directa o inversamente proporcional al flujo? Directamente. Claro, más diámetro, Más flujo. menos diámetro, menos flujo. ¿Ya? Esa es la tercera variable. Pregunta María Belén. Y en cuanto a la velocidad sería... La velocidad ya vamos a hablar. Tranquilización. Ya vamos a la velocidad, porque claro, la velocidad ya tiene sus cosas. Pero ahí disminuye la velocidad cuando ya pasa En esta, cierta si distancia. si están con la misma presión, aquí hay menos velocidad también. Claro. Pero si le echas a este más presión, aquí va a haber Y en más. cuanto a la distancia también pierde velocidad, ¿verdad? Ya vamos a ver la velocidad. Calma. Ya. Hay otro factor que afecta al flujo, porque nuestra sangre no es un flujo puro. Recuérdense que ustedes vieron en el anterior semestre, en el capítulo 32, que si ponían una pipeta circular de 1 milímetro y le decantaban durante 1 hora, ¿qué pasaba? Verticalmente. Con la sangre, ¿qué pasaba? Se decantaba la masa solicelular, una pequeña masa leucocitaria, y el resto era plasma. ¿Se acuerdan? Capítulo 32, hematología. Y a esto les dijeron que la masa celular que decanta en un capilar se le conoce como hematocrito. Ah, Sí. Entonces el hematocrito, la densidad y la viscosidad, afectan la densidad y la viscosidad de nuestra sangre, porque nuestra sangre va a variar. Lo que saben decir los abuelitos cuando van a consultorios, que me han dicho que tengo la sangre espesa. ¿Qué será que tiene la sangre espesa? Que tiene más hematocrito. Eso es que es sangre espesa. Y en cambio, cuando tiene la sangre diluida, o es mala sangre, como dicen las abuelas, es porque tiene anemia. ¿Sí está claro? Entonces, el hematocrito afecta la densidad y la viscosidad. Para que entiendan las diferencias, les voy a hacer un ejemplo. Tengo un vaso de agua y le pongo aceite en el vaso de agua. ¿Qué pasa? ¿Se Sí. mezcla o no se mezcla? No, ¿por qué no se mezcla? Por la densidad. Por la densidad. ¿Quién es más denso? El agua es más denso, por eso se va abajo. Y el aceite flota, es decir, el aceite es menos denso. Pero si a los dos les pongo en frascos separados y les doy la vuelta, ¿cuál es más viscoso? ¿Cuál se va a demorar más? Es decir, que el aceite es más viscoso y el agua es menos viscoso. Es decir, el aceite es viscoso, pero no es denso. ¿Sí le cachan? Entonces, nuestra sangre, cuando ponen un poco de sangre en un vaso de agua, ¿se mezcla o no se mezcla? ¿Se mezcla o no se mezcla? Claro que se mezcla, putos, aunque sean extraterrestres y tengan aceite de sangre. Claro, pues que se mezcla. Ahora que está de moda Halloween, verán Halloween, ahí cuando le matan a la man bañándose, todo se hace mierda. Entonces, la densidad de la sangre no importa, porque es igual que la del agua, se mezclan. Pero ¿qué sí se afecta? La viscosidad de la sangre. La viscosidad de la sangre varía. ¿De quién depende la viscosidad? El hematocrito. Si tengo más glóbulos rojos, es más viscosa. ¿Qué pasará si la sangre es más viscosa? ¿Se demora más o se demora menos? Más. Se demora más. ¿Qué tendrá que hacer el corazón para mover la sangre? Más presión. ¿Qué tendrán que hacer los vasos sanguíneos? Disminuir la resistencia. Sí, le cachan. Eso, bien. Y en cambio, si estoy anémico, es decir, aguado, Va a ser más fácil. ¿qué va a pasar? Van a pasar más rápido, con mayor facilidad. Correcto, va a ser más rápido. Y tengo que hacer menos presión. Ujú. Sí está claro, ¿no? Sí está claro, chicos. Muy bien. Y la tercera cosa, cuando analizaban los fluidos, analizaban la sangre dentro de un vaso sanguíneo, un desocupado que se llama Frank-Marie Reynolds, un francés ahí. El man dijo, la otra cosa que no se explicaba cuando analizaba esto es por qué mierda los glóbulos rojos cuando están aquí, imagínense, el ventrículo bombea cosas de 100 micros a 120 milímetros de mercurio como salvaje contra la pared,
los glóbulos rojos no se hemolizan. Y él decía, ¿por qué los glóbulos rojos no se hemolizan contra los vasos sanguíneos si el ventrículo genera una mega fuerza contra una cosa tan microscópica? Y cuando hizo el análisis, vio que pasaba lo siguiente. Los glóbulos rojos, cuando son expulsados por el ventrículo, se adhieren a las paredes de la aorta. ¿Sí? Un grupo de glóbulos rojos se adhieren a las paredes de la aorta, se pegan, se adhieren. ¿Sí me cachan? Y los otros se van adhiriendo a los que van encima. Y los otros se van adhiriendo así los que van encima. ¿Sí me cachan? ¿Vean? Y se van adhiriendo. Pero los que van generando la fricción son los que están adheridos a la pared. Pregunta. De toda la masa globular que se empieza a apilar una sobre otra, ¿cuáles van a ir más rápidos? Los del centro, correcto. ¿Quiénes tienen más rozamiento? Los de la pared. Y cuando hizo las pruebas con la sangre en tubos semicirculares, vio que se formaba una parábola. Porque las del centro van más rápido que los de la periferia. Y se apilan uno sobre otro y se forman líneas paralelas. Y se forman láminas de glóbulos rojos. ¿Sí me cachan? Y a esto se les llama flujo laminar. Es decir, los glóbulos rojos mantienen el flujo de manera parabólica en un vaso recto, porque la mayoría que están en la periferia, recuerden que esto es semicircular, todos los de la periferia están aumentando la fricción, tienen una fricción súper alta con la pared y menos con el, y mientras voy subiendo, los del centro tienen menos fricción. ¿Sí está claro? Si la sangre es súper viscosa, ¿qué creen que va a pasar? Si hay un montoncísimo de glóbulos rojos. Se adhieren más a la... Y entonces, ¿qué creen que va a pasar? ¿Se bloquea? Se bloquea y el flujo se vuelve y se empiezan a golpear. A disminuir el flujo. Y se hace el flujo turbulento, correcto. Y lo mismo ocurre si estoy anémico. Si es que en cambio hay muy pocos glóbulos rojos, ¿qué va a pasar? Hay tanto espacio que no se forman en láminas, se chocan unos contra otros. Y ahí sí forma hemolisis. También hay flujo turbulento. ¿Sí está claro? Entonces un vago, Reynolds hizo una fórmula que no sirve para mierda, pero que está en el libro y dice fórmula del número de Reynolds. Y que le encanta legas tomarles a ustedes en el examen. La pregunta 9 de su examen dice que el flujo, les encanta legas una pregunta que dice: un paciente le coloco un catéter en la arteria aorta y le encuentro un aumento de la fricción con un número de Reynolds de 3000. ¿Qué significa que tenga número de Reynolds de 3000? Vale mierda, ¿qué significa? Pero lo importante es que ustedes sepan que si un paciente tiene un número de Reynolds alto, me indica la probabilidad de tener flujo turbulento. ¿Y cuál es lo normal? 2000. ¿De dónde saca este Reynolds esa fórmula? Ahí verán, es un formulómetro, que no sirve para nada. Lo importante es que ustedes tengan claro por qué diablos se produce el flujo turbulento. ¿Puedo repetir eso? Sí. Todas estas variables que acabamos de ver que mantienen el flujo laminar están expresados en una fórmula que se llama fórmula de Reynolds. Pero es obviamente, si yo tengo la sangre muy viscosa, ¿qué va a pasar? Puede darse el flujo turbulento. Si yo tengo una irregularidad en el vaso, por ejemplo una placa de grasa, ¿qué creen que va a pasar? El rato que viene el flujo laminar y se choca con estos, se regresa, se hace flujo turbulento. Si tengo una irregularidad en el vaso donde se rompió un vaso y se fuga la sangre, ¿qué va a pasar? Igual. Flujo turbulento. Entonces, el diámetro del vaso, la viscosidad, la presión, todas las variables que acabamos de ver, se juntan en el número de Reynolds y me indica la probabilidad de que un vaso pierda el flujo laminar. Si ese valor es mayor a 2000, les indica que hay alta probabilidad de que sea flujo turbulento. Pregunta 9. Verán dónde sale mal esa pregunta. Ahí sí que ya. Sí, es más de 2000. Sí, es más de 2000.
ser menos para que también sea tu. No, si es menos de 2000 mejor, tienes Más flujo. más flujo laminar. Pero ¿y si tiene anemia? Si tiene anemia, pero en cambio ahí depende de los factores que te pongo, es que depende de cada caso. Allá no se ve como de. En anemia, en cambio, te baja mucho el denominador, pero en cambio te aumentan demasiado el numerador, igual te va a salir más de 2000. En cambio, en la otra, cuando hay mucha viscosidad, te aumenta la presión y disminuye la resistencia, te aumenta el numerador, así. Te aumenta muchísimo el numerador, también te aumenta el denominador, pero igual te sale más de 2000. Verán esa fórmula, nunca les doy, porque no me parece importante, pero a Arenas me encanta. Como buen cardiólogo. Sí está claro. Sí está claro, chicos. Ya. Siempre tomo esa pregunta, yo les digo, loco, ya no tomo. No, es que es importante. Ya, acá. 3 fórmulas. Ya. Hasta ahí está claro. Está claro, tienen preguntas. Está claro el flujo laminar. Ya. Entonces, estoy tratándoles de explicar lo que ocurre en nuestro cuerpo y entenderles físicamente lo que ocurre en nuestro cuerpo. Lo siguiente que les voy a explicar es lo que ocurre con el fraccionamiento de las arterias. Viene la aorta abdominal y se fracciona en ilíacas primitivas, y las ilíacas se dividen en ilíacas comunes, y las ilíacas común anterior se divide en femoral superficial y femoral profunda, y así. Entonces, las arterias se fraccionan en dos de esta, es decir, de una exponenciación de 2 por 2. Sí, ¿no? Miti, como dirían. ¿Sí está claro? Se van fraccionando exponencialmente de 2 por 2. ¿Ya? Entonces, otro desocupado de la física cogió vasos sanguíneos y les fraccionó 2 por 2. Este era la cuarta parte y esta era la cuarta parte. ¿Sí? Sí me cansan. A los 3 vasos, al vaso A, al vaso B y al vaso C, les metió 100 mililitros de flujo. ¿Ya? Por minuto, les metía 100 mililitros de flujo por minuto. ¿Sí está claro? Y les metía a los 2 100 milímetros de mercurio de presión a todos. ¿Sí está claro? Sí está claro. De este vaso empezó a salir 4 milímetros de agua por minuto. ¿Qué pasará en el vaso B? Sale 16. Sale, correcto, sale 16 milímetros por minuto. ¿Y qué pasará en el vaso A? 16 por 4, chucha, deben decir que no saben. 64. ¿Cómo? 16 a la cuarta potencia, pero no dirán 16 por 4, es a la cuarta potencia. 4 a la 4 porque se fraccionan de a 2, 2 por 2 a la cuarta potencia. 16 a la 4. María lleva 3 naranjas, quiere. ¿Cuánto? No. 16 por 10. 224. Pero no sería que salgan los 100. O 4. Porque son los cursos 100. ¿Cuánto sale 16 por 16 a la cuarta potencia? ¿Cuánto sale? 2560. ¿Cuánto? 65.500. 65.536. Pero no había tanto flujo ahí. Aquí hay full flujo. Sí, pero yo no puse tanto flujo. ¿Cómo? No te entiendo. Es que dijo que hizo la prueba poniendo 100. Ah, no, pues es que tuvo que 100 mililitros minuto en un suelo, y le tuvo que pasar un montón de flujo. Sale un montón de flujo. Conclusión. ¿Quién es la que tiene más flujo por minuto de los vasos? Los vasos grandes tienen más flujo por minuto. Por eso si se me rompe la aorta me muero. No dura ni segundos. Me desangro lo bestia. Porque si me corto el dedo creerán que me va a morir.
O las locas que se cortan las radiales. ¿Creen que se van a morir? Cagando. Porque son arterias pequeñas, en donde el flujo es menor. Pero si una loca se clava a uno y se corta la otra, puta de ley se muere. Obvio. O si se corta la carótida, 4 veces de llama. ¿Sí me entienden? Pero si una loca se corta estas chiquitas, peor el dedo, le va a arrancar el dedo. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes, como pueden ver, el fraccionamiento de las arterias se da de manera proporcional manteniendo el flujo. Es decir que así se divide el flujo en dos. El diámetro es proporcional y el flujo se sigue manteniendo y mantiene su presión. Por eso es que yo puedo tomar la presión del brazo pues y me da 120/80. No voy a tomar presión de la uña del dedo. ¿Por qué no tomo la presión en la uña del dedo? Porque cuando el flujo está en un capilar tan delgadito como 1 milímetro del dedo, el flujo es 1 mililitro minuto, se pierde la presión. No hay flujo, pues hay un flujo mínimo que sirve para hidratar a la uña. ¿Sí me entienden? Por eso es mejor tomar la presión lo más cercano al corazón, del brazo o del fémur. Sería lo ideal del cuello, pero no hay cómo. A nadie se le va a ocurrir tomar la presión del cuello. Se les muere el paciente. Obvias razones. Que aunque no lo creen en todo, pues en el cuello. Al inicio tomaban la presión de la carótida y se les moría. La 19. ¿Sí está claro, chicos? Es decir, porque esto es importante, para que entiendan que el fraccionamiento también es de a 2. Las venas retornan de a 2 y todo es proporción de a 2 en arterias y venas. Por eso es que no son 3 ni no son 5. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos 5 femorales? No, porque tiene que ser 2 para que el flujo sea proporcional y la presión se mantenga. Por eso son 2. ¿Sí o no? Muy bien. Por eso hay que ser fieles, estúpidamente fieles. Sí está claro, oirán chicos. Bueno, chicas también ahora que somos estúpidos. Sí está claro. Sí está claro, chicos. Entonces, este man que demostró que la ley es exponencial se llama Poiseuille y la ley se llama divino. ¿Qué? Ley de Poiseuille. Poiseuille. Está en el libro. Sí está claro. Y con esto ya hemos visto casi todas las leyes. No me falta explicarles la parte final. Sí está claro. Entonces hasta ahora hemos analizado cómo la sangre se fracciona y cómo la sangre se mueve. Hay otras cosas importantes dentro de las arterias. Cuando yo meto sangre y que viene en forma de flujo laminar y los eritrocitos apilados, para que la pared del vaso no estalle, ¿qué tiene que ocurrir? La pared del vaso tiene que acomodarse a la sangre. ¿Sí? Y va avanzando, y a medida que va avanzando el flujo, atrás queda la estela, como una especie de cometa. Aquí estaría la presión sistólica y aquí estaría la presión diastólica, el gradiente de presión. ¿Sí me entienden? Entonces, tercera cosa en la propiedad, quinta cosa en la propiedad de los vasos, el flujo de sangre en los vasos, además de ser laminar, es pulsátil. Por eso es que yo puedo sentir el pulso. ¿En dónde siento el pulso? En aquellos vasos que tienen la capacidad de generar resistencia, que sea en las arterias. Yo no puedo sentir el pulso de una vena, jamás. Porque no tiene cómo generar resistencia a una vena, pero sí puedo sentir el pulso de cualquier arteria grande. ¿Sí me entienden? Ya. Entonces es pulsátil. Y como ven, hasta ahora hemos analizado flujo y presión, y ahora vamos a analizarle la resistencia.
Si el vaso genera resistencia, significa que se hace más chiquito, se vasoconstriñe. ¿Sí? Es decir, que en el vaso B la resistencia es mayor que en el vaso A. Aquí la resistencia es mayor que en el vaso A. Pregunta, dentro de los dos vasos, ¿cuál me va a dar más flujo? Solo flujo. Más flujo. El El vaso vaso A. A va a dar más flujo, correcto. ¿Ya? Los dos tienen la misma presión. La presión del vaso B y la presión del vaso A son iguales. Pero si yo quisiera que el vaso B me dé la misma cantidad de flujo que el vaso A, ¿qué debería hacer? Aumentar la presión en el vaso Le B. meto más presión hasta que la presión de B Se iguala alcance un flujo el que flujo iguale de A. A. ¿Sí está claro? Como le meto más presión, ¿qué va a pasar con la velocidad de flujo? Va a aumentar. Va a aumentar, porque es la forma de compensar la cantidad. ¿Sí me entienden? Repito, porque esta parte es compleja. Si yo tengo dos vasos, pero el uno se vasoconstriñe, aumenta la resistencia. Vasoconstricción aumenta la resistencia. Vasodilatación disminuye la resistencia. ¿Sí? Vasoconstricción aumenta la resistencia, vasodilatación disminuye la resistencia. Si yo al vaso B, está clarísimo que entre el vaso A y el vaso B, porque el diámetro está alterado, el flujo del vaso B va a ser menor. Pero si yo quisiera que el flujo del vaso B sea igual al flujo del vaso A, lo que debo hacer es echarle presión. Esa presión le aumento hasta que el flujo del vaso B sea igual al flujo del vaso A. ¿Qué variable voy a modificar? La velocidad. Solo la velocidad. Porque como le meto más presión, va a salir más flujo más veloz. En menor cantidad por minuto, pero más hasta alcanzar la cantidad del flujo. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí? Entonces, la resistencia siempre generará oposición al flujo, siempre, y va en contra del flujo. Entonces voy a hacer una pregunta por un 10, el que contesta esto. Si está claro lo del fenómeno de la resistencia, les voy a entonces vamos a ver por un 10. Pero cerrados los libros y apagados los celulares. Tengo un vaso con una dilatación y tengo un vaso que se fracciona en 4 vasos y que acá se vuelve a recoger, que se recoge. Y vienen para acá los vasos. ¿Ya? Tengo un vaso A que aquí tiene una resistencia 1 y una resistencia 2. Aquí baja la resistencia. Y tengo un vaso B con una resistencia 1 en donde aquí en cambio se fracciona la resistencia. Y después acá se vuelve a recoger. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Sí. Por un 10. Explicado. Pero bien explicado, no me vendrán a adivinar. Un 10 extra, ¿no? ¿Cuál de los dos vasos me da más flujo? Pensaránle bien. Tómense su par de minutos. ¿Cuál de los dos vasos, Daniela, tranquilidad? ¿Cuál de los dos vasos me da más flujo? ¿Y por qué? Nada de ayudas hoy. A ver. Ya cuando digan estoy listo.
damos flujo la A porque la resistencia va en contra del flujo. Entonces, si la resistencia aumentase, el flujo disminuiría, pero ahí está bajando y en el otro cambio se mantiene igual la resistencia. ¿Y por qué en el otro habría menos? En el A está En el disminuyendo B. la resistencia, en el B no disminuye, ¿Por qué? porque solo se fracciona, se reparte, pero no disminuye la resistencia. No aumenta la resistencia, más bien. Entonces, a ver, yo digo que la A es la que... La A es la que va a dar más flujo, porque la resistencia va en contra del flujo. Cuando la resistencia aumenta, el flujo disminuye. No, esa no es la razón. ¿Alguien? No es esa la razón, estás razonando bien, pero te falta la parte. Como disminuye la presión, disminuye la resistencia en la parte de dilatación, aumenta la presión. No, esa no es la razón. Era más el vaso A porque disminuye la resistencia del flujo y en el vaso B no puede ser porque al dividirse disminuye el diámetro, entonces No, disminuye la presión. el diámetro no tiene nada que ver. Sería la porque, La respuesta es la correcta. porque está haciendo vasodilatación. Y en cambio. No. No. O sea, tú eres lo más cercana. Explica mejor. Es que, a ver, lo que yo me refiero es que lo que pasa en la B es que la resistencia no cambia, solo se divide, ¿ya? Entonces, no varía. En cambio, en la primera, la resistencia disminuye, no va Aquí en sí contra. varía, claro que varía. No, sí, claro, varía, pero ¿Qué? Ahí está la respuesta. pero no aumenta la resistencia. No, error. no sé. Aumenta. En la B. En la B aumenta comparado con la A, pero Claro, por eso. no. Más o menos. Aquí tengo solo una resistencia y aquí tengo 4 resistencias, pues chicos. ¿En cuál de los dos va a generarse más resistencia? Acá. ¿En cuál va a darme menos flujo? Acá. ¿Por qué? Porque como hay más resistencia porque se fracciona el vaso en capilares, el flujo que llega al capilar es súper lento, pues. Y por eso es que los capilares requieren de esfínteres para abrirse. Porque si la célula no pide sangre, el capilar está vacío. Pero si la célula va a hacer actividad, el esfínter se abre y el capilar se llena. Y por eso es que tenemos un montón de capilares a veces cerrados, inservibles. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Y por eso es que los capilares se fraccionan y por eso es que hay un montón de capilares que generan diferentes resistencias. Y por eso es que el flujo en los capilares es lento y es mínimo. A medida que se fraccionan más las arterias, la presión se hace menor porque el flujo es menor, porque la resistencia también es menor, pero como se suma, aumenta. ¿Sí está claro? Este es el concepto, la explicación de por qué los capilares, el flujo es lento y la presión es lenta. Y por qué en un aneurisma de aorta esto es peligroso porque se puede romper y me hace sangrar y me muero. No, yo creo que la presión, o sea, en relación con el flujo en la A. Es que no hemos topado la presión. No Pero hemos sí topado. aumentaría el flujo por la presión en la A. O sea, si tú quisieras aumentar el flujo aquí, deberías echarle presión. Y en la parte de la R2 Igual. al regresar a R1 aumenta la presión, ¿cierto? Claro. Si tú quisieras, por ejemplo, si aquí se va a hacer flujo turbulento y se te va a empezar a regresar, para controlar deberías bajar la presión. ¿Sí está? Perdón, ¿sí está claro, chicos? Está claro. Está claro. Está claro. Y para terminar, lo último con lo que acaba el libro. El libro. Tienen prueba del capítulo 14 el día viernes próximo. Y veremos el 15 y el sábado, perdón, el 16 y el sábado tienen prueba del 16 que veremos el 17 y el 18. Ya les aviso. El taller hacemos en la práctica, en la hora de práctica. Ahí vamos a hacer presión arterial y evaluación sistodiastólica de la resistencia. Pero no se iba a Escocia el próximo. ¿Cómo? No se iba a Escocia el próximo. Me voy por el fin de semana. Me voy el feriado. Ah, es verdad. Me voy de 4 días al feriado. Sí.
Todo lo logré. No puedo perder más. Y les voy además a poner una clase de recuperación, verán. Sí, les digo. No, de 4 horas. Es que estaba dañado el sistema, ahora ya espero que les salga. Sí, dañado, sí. Bueno. Les hackearon. Las arterias también tienen en la pared receptores alfa y receptores beta. Igual que el corazón tenía receptores alfa y receptores beta. Si el simpático se aloca y secreta adrenalina y noradrenalina, ¿qué va a pasar con las arterias? No, se secreta noradrenalina, se vasoconstriñe. ¿Ya? Si la aorta se vasoconstriñe, ¿qué pasará con la presión diastólica de la aorta? Si la aorta se vasoconstriñe, ¿qué pasará con la presión diastólica de la aorta? Aumenta, porque está generando presión por el músculo. Entonces la presión diastólica ya no será 80, sino será 100. ¿Qué tiene que hacer el ventrículo izquierdo? Tiene que hacer más presión, correcto, más fuerza. Y para eso es que el corazón también tiene receptores alfa y beta, porque la noradrenalina también actúa sobre los receptores alfa. ¿Qué ocurre en el corazón? Aumenta la fuerza y aumenta la frecuencia. ¿Sí está claro? Cuando van a dar la prueba de fisiología del 6 de noviembre, van a estar con el simpático activado. ¿Cómo van a estar? Taquicárdicos e hipertensos. Claro. ¿Sí o no? De ley. Cuando están con sus enamorados, ¿cómo están? Bradicárdicas e hipotensas. Bueno, depende de cómo estén, no sé qué. Tienen razón, tienen razón. Si están en una mucha poderosa, están simpáticos. Perdón, le damos otro ejemplo. Si está medio raro, uno se pone, depende, dice el doctor. Tienen razón. Muy bien. Bueno, entonces, en conclusión, el simpático también regula, o cómo regula el simpático la vasculatura a través de la resistencia. No podemos modificar el flujo, excepto que tomemos cerveza, que rico. Cuando yo tomo una java, ¿qué estoy modificando? Una java entre todos, pero yo me echo muy rápido. Si yo me tomo una cerveza, ¿qué estoy modificando cuando tomo? Flujo, porque me entra un litro de cebadita a la sangre. ¿Sí o no? Aumento mi flujo. Si aumenta el flujo, ¿qué tiene que hacer el corazón? Aumentar, porque según la ley de toda una diferencia Starling, si hay más volumen, ¿qué tendrá que hacer? Más presión. Como va a haber más fuerza para evitar que se fugue la sangre, ¿qué tiene que hacer los vasos sanguíneos? Deben ¿Qué deben hacer? Hay mucha fuerza y mucho flujo. Deben resistir, ¿no? Deben aumentar la resistencia. Ajá. Correcto. Con un solo objetivo, como veremos el próximo semestre, veremos que todo se va a filtrar al riñón y yo después de tomar voy a orinar. Y elimino el exceso, el litro que me acabo de tomar orinando. Por eso, entre más agua tomamos, más orinamos, pues obvio. Y si el agua tiene sal que deshidrata las células, es decir, si me tomo un agua hipertónica que saca agua de las células, la cantidad de volumen que llega a mis vasos es mayor, pues. La cantidad que voy a orinar es mayor, por eso la cervecita me hace orinar rico, porque es hipertónica. Ya le cachan por qué. Es diferente del agua, porque la cerveza es súper hipertónica, pues tiene cebada, sal, bicarbonato, fermento y lo más rico, alcohol etílico. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, chicos? Cuando ustedes se toman soluciones hipertónicas, aumentan el volumen y aumentan la presión. Preguntas, chicos. Muy bien. Nos vemos.